Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser el hueso palatino. El hueso palatino tiene una forma de L debido a que presenta dos porciones, una porción vertical o lámina perpendicular y una porción horizontal o también llamada lámina horizontal. Estos dos vienen a ser los palatinos que se articulan y al momento de articularse uno con el otro forman la cresta nasal que se articula con el vómer. Ahora, es muy importante mencionar que el palatino forma parte de cuatro cavidades, es decir, ayuda en formar los límites de estas mismas, ¿no? ¿Cuáles son estas cuatro? La bóveda palatina, las cavidades o fosas nasales, la fosa orbitaria y la fosa infratemporal. Ahora, la vista externa, vamos a presentar una lámina perpendicular o vertical. Esta es la cara externa. Y lo que nos llama la atención en la cara externa es que vamos a tener diferentes segmentos. En total son cuatro. De anterior, esto es anterior, esto es posterior, vamos a tener diferentes segmentos. ¿Cuáles vienen a ser? El segmento sinusal, que viene a ser toda esta parte, que va a estar en relación, se podría decir, o rebasa anteriormente al borde posterior del contorno del hiato maxilar. Recordemos que el hiato maxilar nos da paso al seno maxilar o seno de Whitmore. Ahora, seguido de esto vamos a tener otro segmento, el segmento maxilar, representado por el número 7. Este de acá nos menciona que se va a estar articulando con la parte posterior de la cara medial correspondiente al hueso maxilar. A su vez, este segmento se subdivide en dos zonas, una zona rugosa anterior y una zona rugosa posterior. ¿Por quién? Por el surco palatino mayor. Después tenemos el segmento interpterigomaxilar, que va a estar entre el segmento maxilar y segmento pterigoideo. Recordemos que este segmento va a estar representando lo que viene a ser el trasfondo de la fosa infratemporal, ¿no? Toda esta parte. Bien. Después tenemos representado por el número 10 lo que viene a ser el segmento pterigoideo. Lo que nos llama la atención de este es que se va a articular con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿no? Ahora, la lámina perpendicular tiene diferentes bordes. Tiene un borde superior, borde inferior, anterior y posterior. El borde inferior se une al borde lateral de la lámina horizontal. ¿Qué quiere decir? Este es el borde inferior de la lámina perpendicular. Se articula o se une al borde lateral de la lámina horizontal del mismo hueso. En el borde superior vamos a presentar dos apófisis. Una anterior, que es la apófisis orbitaria más desarrollada, y una posterior, que es la apófisis esfenoidal. Así como en la mandíbula tenemos dos apófisis, ¿no? La condilar y la coronoide, y están separadas por una escotadura. Acá lo mismo. Acá van a estar separadas por la escotadura efenopalatina. ¿Por qué se le llama efenopalatina? Porque acá arriba vamos a tener el cuerpo del efenoide. Y entre el efenoide y el palatino hay un agujero. El agujero efenopalatino. Muy importante, ¿qué comunica el agujero efenopalatino? Comunica dos fosas, la infratemporal con las fosas nasales. Además de ello, siempre decimos, ¿no? Da pasos a vasos y nervios efenopalatino. Pasemos a describir las apófisis. Esta viene a ser la apófisis orbitaria, está en sentido anterior. Presenta para su estudio tres carillas, una carilla inferior o carilla palatina que se articula con el trígono palatino maxilar. Además, una carilla anterosuperior o también llamada etmoidal porque se articula con el laberinto etmoidal. Una carilla posterosuperior o efenoidal porque se articula con el cuerpo del efenoide, ¿no? Ahora, estas tres carillas van a estar excavadas por depresiones o cavidades que se van a relacionar en tres sentidos. Inferiormente con el seno maxilar, anteriormente con la celda etmoidal y posteriormente con el seno efenoidal. Es muy importante que nosotros nos quedemos en la carilla superior efenoidal, ya que en sentido lateral e inferior vamos a presentar una zona lisa que se conoce como lomo de burro. ¿Cómo está constituido la superficie denominada lomo de burro? Por dos carillas o vertientes, la vertiente superior o carilla orbitaria y la vertiente inferior o carilla pterigomaxilar. Para el examen del día martes yo quiero que me respondan carilla orbitaria y pterigomaxilar. Ahora, tenemos una apófisis menos desarrollada, que es la apófisis efenoidal. Esta de acá viene a ser posterior. Se dirige oblicuamente superior
medial y posteriormente. Presenta para su estudio dos caras, una cara inferior o inferomedial que va a formar parte de la pared superior de las fosas nasales y una cara superior o superolateral, bien, que se va a aplicar contra la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoide y después sobre la apófisis vaginal. Al aplicarse sobre la apófisis vaginal va a formar un conducto o lo limita como tal, es el conducto palato-vaginal. ¿Qué pasa por el conducto palato-vaginal? El nervio faríngeo de Bock, B labial o CK. Ahora, del borde anterior del palatino se desprende una apófisis que viene a ser la apófisis maxilar. Esta acá, el número 5. ¿Ya? ¿Con quién se articula esta apófisis? Se va a articular con el borde posterior de la apófisis maxilar del cornete nasal inferior. Después, del borde posterior del hueso palatino, en vista lateral se ve mucho mejor, ¿no? Lo que viene a ser la apófisis piramidal. Como decíamos antes, la apófisis piramidal va a ocupar el espacio comprendido entre ambas láminas de la apófisis pterigoide. Además de ello, se dice que nace en la cara lateral de la lámina perpendicular y presenta para su estudio una cara posterior que tiene superficies rugosas para articularse con los bordes, bueno, con el borde anterior de las apófisis pterigoides. Tiene una cara anterior, ¿no?, que se articula con la tuberosidad del maxilar y cierra el trasfondo de la fosa infratemporal. Y una cara inferior que va a estar acribillada por una serie de orificios que corresponden a los conductos palatinos menores. Pasemos a la cara medial. En la cara medial lo que nos llama la atención son dos crestas. La cresta turinal superior, o también llamada cresta etmoidal. ¿Por qué cresta etmoidal? Porque se articula con el cornete nasal medio y este, recordemos que es parte de la etmoides, ¿no? Nace a nivel de la cara medial los laberintos etmoidales. Luego tenemos la cresta turinal inferior o cresta del cornete o cresta de la concha, que este de acá va a presentar para su estudio lo que viene a ser la articulación con el cornete nasal inferior. Después presentamos los diferentes bordes. En los bordes vamos a presentar un borde lateral que se une a la lámina perpendicular, como mencionamos hace un momento, un borde medial que se articula con el hueso homólogo del lado opuesto, es decir, con el palatino del lado opuesto, y al articularse se va a formar la cresta nasal. Esta cresta nasal se continúa anteriormente con la cresta nasal del maxilar y a su vez se articula con el vómer. Bien. Después tenemos un borde anterior que se articula con la apófisis palatina de maxilar y presentamos un borde posterior que tiene una saliencia que viene a ser la espina nasal posterior. Bien, se prolonga hacia atrás. Ahora, es muy importante destacar en qué cara se encuentran lo que vienen a ser las crestas turbinales, en la cara lateral o en la cara medial. Únicamente en la cara medial, no se confundan. ¿De quién? De la lámina perpendicular, ¿no? A lo que me olvidaba, las caras de la lámina horizontal. La lámina horizontal del palatino presenta para su estudio una cara superior que va a representar el piso de las cavidades nasales. ¿Qué quiere decir? Es liso y forma la parte posterior del piso de las cavidades nasales. Y una cara inferior que va a representar el techo de la cavidad bucal, que algunos le decimos paladar duro, ¿no? Es rugoso, va a estar excavado lateralmente por un canal oblicuo anterior que se continúa con el conducto palatino mayor. Eso sería correspondiente al hueso palatino.